Hay algo que los países de Latinoamérica en su gran mayoría han tenido en común: dictadores y dictaduras, sistemas represivos de control del poder económico, político y social. A lo largo de todo el siglo XX, con el objetivo de conservar los aspectos centrales de un orden social que garantizaba, reproducía y ampliaba sus beneficios económicos, las clases dominantes de los países de Latinoamérica impulsaron golpes de Estado, llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de sus respectivos países, y el establecimiento de diferentes tipos de dictadura. En Nicaragua, México y Paraguay, las dictaduras significaron la continuidad de la oligarquía en el ejercicio del poder, desde siglos atrás, y la negación de la mayoría de los derechos civiles. Estas dictaduras fueron ejercidas por un miembro de los grupos de mayor poder económico o representados por algún militar, siempre rodeado de familiares y amigos. En otros casos, las dictaduras fueron impuestas por las clases dominantes que querían recuperar el control de las decisiones económicas ante la amenaza de los movimientos sociales que habían llegado al gobierno mediante el voto popular. A partir de la década del 60, mediante diversos golpes de Estado fueron desplazadas las autoridades electas democráticamente en la mayoría de los países de América Latina y se instalaron dictaduras que produjeron hondas transformaciones del tipo social. A diferencia de las anteriores dictaduras, estas fueron ejercidas por las Fuerzas Armadas como institución, aun cuando en varios casos hayan recibido el apoyo de importantes sectores económicos y haber contado con la participación de civiles en el gobierno. Las dictaduras militares y las economías de América Latina. Entre la década del 60 y 80, muchos países latinoamericanos fueron gobernados por dictaduras militares, pero a diferencia de aquellas que representaron una continuidad del orden oligárquico construido en el siglo XIX o de las que interrumpieron la ampliación de los derechos de los ciudadanos propuestos por los movimientos sociales en varios países del continente, las dictaduras militares que se desarrollaron a partir de la década del 60 en países como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina buscaron transformar económica y políticamente las sociedades en las cuales se produjeron. Las principales y características comunes fueron su conformación en países con cierto nivel de industrialización como Argentina o Brasil, o países en los que existía cierta estabilidad histórica de las formas democráticas como Uruguay y Chile. El haber sucedido un periodo de una amplia o intensa movilización de los trabajadores y de los sectores subalternos en general. El rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, tanto en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras como en el ejercicio del gobierno. La articulación en torno a los gobiernos dictatoriales de una coalición que expresó los intereses de las clases económicamente dominantes. El ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos especializados en diferentes cuestiones, generalmente sin participación previa en partidos políticos, lo que conocemos como los tecnócratas. La concepción de un proyecto de reestructuración de la sociedad sobre nuevas bases económicas y políticas, a través de las cuales buscaron mantener los niveles de beneficio obtenidos de las principales empresas y revertir los avances que se habían hecho en materia de participación en la toma de decisiones de la mayoría de población. La imposición del reordenamiento de la sociedad en forma autoritaria, lo que exigió el uso permanente de la fuerza. Las políticas económicas. Con el fin de lograr la transformación económica se aplicaron un conjunto de medidas ligadas al liberalismo, entre las cuales lo más importante fue la apertura de la economía para la libre importación y exportación de mercancías, es decir, la eliminación de los aranceles que gravaban la importación de productos extranjeros. Esto lo vemos hoy en día reflejado en los TLC o tratados de libre comercio. Las dictaduras militares y sus políticas económicas consiguieron la consolidación y expansión de un número reducido de empresas nacionales y multinacionales, en muchos casos pertenecientes a un mismo grupo. Estas se hicieron cargo de la producción y se apoderaron de la porción mayoritaria del mercado. Todas estas medidas económicas fueron posibles mediante el ejercicio de la violencia, la represión de las organizaciones sociales y sindicales, intervenidas por los militares o simplemente eran eliminadas, y también la violación de los derechos humanos. La política de apertura de la economía llevada a cabo por las dictaduras en la década del 70, por ejemplo, provocó el cierre de numerosas industrias que no lograron sobrevivir a la llegada masiva de productos importados. La industria latinoamericana en los 80s. El desarrollo de la industria latinoamericana hacia los años 80 mostraba las siguientes características.
Se dirigía a una reducida franja de consumidores que podían acceder a cierto tipo de bienes como automóviles o electrodomésticos. No se utilizaba la tecnología propia, es decir, dependían tecnológicamente de otros países. Las actividades de investigación y desarrollo en los países latinoamericanos tenían presupuestos muy bajos en relación con lo que se invertía en esas áreas en los países centrales. No eran competitivos en el mercado internacional por el atraso tecnológico. Estas industrias se hallaban fuertemente protegidas por el Estado. Derechos humanos. La violación de los derechos humanos no es un fenómeno reciente en América Latina, pero los niveles alcanzados a partir de la década de los 70 de mano de las dictaduras militares no tienen equivalentes en su historia. Si bien la pobreza, el desempleo y el analfabetismo, la nutrición, los bajos niveles de salud, la mortalidad infantil y el hambre han estado presentes durante todo el siglo XX, estos problemas alcanzaron niveles muy altos en los gobiernos dictatoriales de las últimas décadas. Las dictaduras militares y los grupos de poder económico que las impulsaron y las sostuvieron llevaron adelante la transformación de las economías latinoamericanas, apelando a la represión y a la violencia sobre la población. Esta represión consistió fundamentalmente en la detención, desaparición y asesinato de los opositores del gobierno, incluso muchos que no lo eran. De otro lado, se eliminó todo derecho a la defensa en juicio y la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre actividades de los opositores. Por medio del terrorismo de Estado se buscó generalizar el miedo entre la población. La amenaza y el uso permanente de la fuerza amenazó a toda la sociedad: obreros, estudiantes, empresarios, jóvenes, adolescentes, ancianos, bebés, niños, profesionales, deportistas, intelectuales, discapacitados. Todos se transformaron en posibles víctimas y todos podían ser considerados posibles enemigos del Estado. Las dictaduras militares poseían entonces una forma política común. Se caracterizaba por la supresión de la mayor parte de los derechos civiles, políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas se consideraron como la institución que representaba los valores de la nacionalidad y que tenía la misión de sanar a la sociedad de los males que la afectaban. Se disolvieron los partidos políticos o se suspendía la actividad de los mismos. Las Fuerzas Armadas controlaron todos los recursos de poder. Ahora veremos algunos de los dictadores más reconocidos en Latinoamérica. Fulgencio Batista fue presidente de Cuba de 1940 a 1944, pero el 10 de marzo del 52, a unos meses de las elecciones presidenciales, rompió el orden constitucional e instauró una dictadura militar. Augusto Pinochet. En septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile organizaron un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende, quien eligió acabar con su vida cuando el grupo de militares promovieron la invasión del Palacio de la Moneda. Jorge Videla. El 24 de marzo de 1976, este militar encabezó un golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón y dio inicio al proceso de reorganización nacional. Alfredo Stroessner. Este hombre llegó al poder el 4 de mayo de 1954 y fue reelecto en 8 ocasiones por ser el único candidato en elección. Hugo Banzer. Derrocó al general Juan José Torres en agosto de 1971 y en su primera etapa gobernó al país durante 7 años. Anastasio Somoza. Este hombre se enfrentó a la creciente oposición de obreros, campesinos y estudiantes molestos desde 1940 y para evitarlo se inició una fuerte represión a través de un incremento en las fuerzas policiales y militares. François Duvalier. Estuvo al frente de Haití entre 1957 y 1971. Era médico, por lo que fue apodado Papa Doc. Se le acusó de asesinar a más de 40.000 haitianos con machete. Alberto Fujimori. En su gobierno hubo un resurgimiento del país, mejoró la economía y se restituyó la paz interna, pero todo se vio opacado por los actos de corrupción, desapariciones y asesinatos de los opositores al gobierno. Juan María Bordaberry. Fue elegido presidente en 1971 y en 1973 encabezó el golpe de Estado que le abrió la puerta a una dictadura militar de casi 12 años. Fidel Castro. Fue el líder de la Revolución Cubana con la que logró llegar al poder en 1959 y se mantuvo ahí hasta el 2008.